¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, la 760 de AM, de Organización Editorial Mexicana, este gran grupo multimedia, también gracias a las frecuencias de Radio Turquesa, La Joya del Sureste y a las de La Pantera. Queridos amigos, hashtag Voces del Periodista y también por supuesto en YouTube. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Estamos transmitiendo desde el Club de Periodistas de México en Filomeno Mata 8, el Templo de la Libertad, así conocido, y me honra como todos los días estar conjuntamente con el maestro Jorge Santa Cruz, director académico del Club de Periodistas de México. Un privilegio, maestro Jorge. Queridos amigos, recuerden que nos pueden marcar al 5512-8661, 5512-8669 o al 5512-9903. También pueden teclear las páginas de nuestra revista quincenal www.vocesdelperiodista.com.mx y también ingresar al diario Maestro Jorge Santa Cruz. Voces del Periodista Diario, www.vocesdelperiodista.mx www.vocesdelperiodista.mx. Perfecto. Queridos amigos, el privilegio de estar con nosotros, yo le agradezco muchísimo a Gama Ramírez, gracias a Jonathan, a Diana Mónica, por todo su apoyo, a los ingenieros en cabina. Y bueno, qué mejor que estemos aquí de manteles largos, doctor Alberto Montoya Martín del Campo, presidente del Centro de Estudios Estratégicos Nacionales, un punto de referencia en cuanto a análisis, en cuanto a inteligencia, ¿no? A una creatividad extraordinaria. Doctor, es un privilegio. Muchas gracias, como Celeste, siempre, es un tenerlo gusto aquí, estar aquí, muchas gracias. de donde nos honra que forma parte de nosotros, de Voces del Periodista. Muchas gracias a todos y a todos Y de ustedes. nuestro club. Gracias, doctor querido. Y bueno, ustedes ya lo conocen, al economista, doctor Juan Ramón Jiménez, Premio Nacional de Periodismo. Un privilegio, doctor querido, académico también, por estar con nosotros. Gracias, Celeste, por el honor también. Queridos amigos, hemos vivido momentos por demás difíciles y lo que platicábamos con el doctor, con los doctores, el maestro Jorge Santa Cruz y su servidora, es lo paradigmático de todo lo que se ha vivido. Hemos insistido en lo que es el manejo de medios aquí, en que hay un adoctrinamiento que se ve desde los contenidos en los medios, una situación de adormecer la sensibilidad con una poca capacidad de cobertura en cuanto a lo que es el ámbito intelectual, cultural, en programas que realmente avergüenzan en muchas de las ocasiones. Son reality shows, son situaciones que trivializan y que nos alejan de lo que es la parte sensible del ser humano, la parte que nos hace reaccionar. Esto por una parte. Por otra parte, sabemos que estos aparatos son maravillosos, los celulares, que cada quien tenga nuestro aparato es muy importante, tiene una utilidad estupenda, lo estamos constatando en estos días. Pero también hay un proyecto de tenernos aislados, de que no estemos orgullosos de nuestra tierra. Lo hemos repetido y lo ha platicado el doctor Alberto Montoya Martín del Campo en otros programas, también con el doctor Juan Ramón Jiménez, por supuesto el maestro Jorge Santa Cruz, en estos micrófonos, en alejarnos del estar orgullosos de nuestra patria, de lo que es el nacionalismo, del que no reconozcamos la riqueza que tenemos para que no la defendamos. En pocas palabras viene esto. En este tenor y en este análisis, en estas reflexiones, dentro de este dolor inmenso que se tiene, hay un punto de ánimo al ver una sociedad civil que realmente ha despertado, no nos ha afectado en lo profundo del alma, del corazón, de nuestra esencia, todos estos intentos de bloqueo del espíritu y del ente comunitario, del que nos conmueva lo que le pasa al otro, del que nos sintamos responsables de lo que siente el otro y de lo que sufre el otro. Entonces, en base a esto, yo le pediría al maestro Jorge Santa Cruz un planteamiento y posteriormente al doctor Alberto Montoya
en cuanto a un reconocimiento como fenómeno, como un momento paradigmático, lo decía también el doctor Juan Ramón Jiménez antes de iniciar el programa, que estamos viviendo. Jorge, querido. Muchísimas gracias, Celeste. Seré muy breve. Cuando el sismo, el terremoto de 1985, vimos cómo en la calle, como reporteros, cómo la gente en efecto desbordó a las instituciones, o mejor dicho, desbordó a los responsables de las instituciones. El esfuerzo de la ciudadanía fue el que mantuvo en pie al país en esas horas tan aciagas. 32 años después, ocurre lo mismo. Las instituciones reaccionan con pasmo y de una manera paradójica, porque apenas con 3 horas y 14 minutos de antecedente habían llevado a cabo un simulacro. Entonces, nuevamente es la sociedad mexicana la que asume el reto de asistir a las personas en desgracia. Yo nada más dejaría esta idea. En el 85 se tuvo miedo desde Los Pinos de la repercusión política. Bueno, en el 2017 en Los Pinos se tuvo miedo de la repercusión política. A la gente lo primero que le interesó fue el prójimo, el próximo, el que estaba en desgracia. Y eso creo que puede romper el paradigma actual. No sé qué piensen nuestros invitados. Perfecto este punto que toca el maestro Jorge Santa Cruz, y lo comentábamos antes de entrar al aire, queridos amigos, desde el principio, el cuestionarnos con algo fundamental como simplemente la intensidad del sismo, 7.1. Muchas de las personas, ¿cuánto se iba a pensar que se pudiese dudar o poner en tela de juicio lo que nos digan sobre la intensidad de un evento y sobre otras muchas cosas? Pero estamos en momentos en que dudamos, porque hay una carencia de principios éticos, y es lo que platicábamos con el doctor Alberto Montoya Martín del Campo, que nos lleve a este extremo de que obviamente se sintió muy fuerte, y muchos de los mexicanos simplemente, y lo comentábamos con el doctor Juan Ramón, pues no pensamos o no creemos, y esto no es cuestión de dogma, ¿verdad? Pero por desgracia en ese punto estamos, porque no tenemos muchos lazos de donde asirnos para tener la confianza, que no, esto no es dogma, la confianza no se ha ganado lo que debe de ser. ¿Qué pasa y qué nos pudiese decir sobre el tema, doctor querido? Adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, me parecen preguntas relevantes. Situar en perspectiva histórica y, curiosamente, la propia tierra, la propia geología nos recordó otro 19 de septiembre que ahí está. Y se manifestó con toda su fuerza. Y me parece que pudiera ser posiblemente en perspectiva, visto ese fenómeno telúrico, que en su momento, en 1985, también cimbró la estructura política, como una analogía que de nuevo se repite en 2017. Vemos que una de las consecuencias que tuvo la forma como se condujo el gobierno y la forma como se condujo la sociedad en 1985 fue la emergencia de una sociedad civil consciente de su responsabilidad, consciente de su poder, consciente de su derecho de participar, y que claramente rebasó los esquemas rígidos, mal preparados y francamente temerosos de esa participación de la sociedad en 1985, y que vemos que eso se repite. Vemos que posiblemente en una perspectiva histórica de largo plazo, este periodo pudiese ser concebido como el periodo entre terremotos.
Porque justamente en 1985 México ingresó al GATT. Y posteriormente, en el 1988, un fraude reconocido que impuso una presidencia que se dedicó no como una acción telúrica, sino como un proyecto político a destruir los cimientos que le dieron al México moderno, construido sobre la base de la Constitución de 1917, un periodo de desarrollo, de consolidación institucional, de crecimiento de capacidades productivas, de 50 años durante los cuales el Producto Interno Bruto creció al 6,5% anual y el PIB per cápita 3% anual, porque teníamos un crecimiento demográfico del 3% anual. Y que justamente ahí hubo un quiebre telúrico de la economía política y del proyecto histórico. Vemos entonces, con mucha tristeza, que la estructura, la organización, las instituciones políticas, los partidos, los gobernantes, lejos de transformarse en expresiones auténticas del pueblo de México, se consolidaron como instrumentos de las oligarquías y de los mega oligarcas nacionales y extranjeros, profundizando en un régimen que aparta a la sociedad de su participación. Y esto es lo que me parece que pudiera ser un primer inicio de una reflexión sobre el momento que vivimos los mexicanos ahora. Muchísimas gracias. Estamos escuchando, queridos amigos, al doctor Alberto Montoya Martín del Campo, presidente del Centro de Estudios Estratégicos Nacionales y parte fundamental nuestra, que mucho agradecemos siempre el que su inteligencia y su análisis esté con nosotros. Puntos fundamentales de él: en qué momento ocurrió el 85, qué acontecimientos hicieron un viraje y tomaron para sí una circunstancia social que no les pertenecía de muchas maneras. Y metafóricamente hablando, y vamos a regresar con ello, también hay el 9/11, en este intermedio entre el 19 de septiembre del 85 y el 19 de septiembre del 2017, ha habido acontecimientos que marcan rumbos diferentes. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana. También gracias a las del Grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste, y las de La Pantera. Desde el Club de Periodistas de México, platicando el maestro Jorge Santa Cruz y su servidora con el doctor Alberto Montoya Martín del Campo, con el doctor Juan Ramón Jiménez. Queridos amigos, ¿qué pasa en este espacio? ¿Qué cambios ha habido? ¿Qué eventos fundamentales ha habido precisamente, como lo plantea el doctor Alberto Montoya Martín del Campo, desde el 19 de septiembre de 1985 al 19 de septiembre de 2017? ¿Qué cambios hay? ¿Qué circunstancias hay? Y bueno, doctor Juan Ramón Jiménez, ¿qué puntos nos das? Es importante entender cómo somos y cómo hemos cambiado como sociedad. Vamos con este análisis a ver qué perspectivas hay, doctor. Sí, Celeste, mira, gracias por la introducción, Alberto y Jorge, aquí los compañeros. Esto del reciente sismo, hace un par de días, nos trae a reflexión muchos temas, desafortunadamente inconclusos. Pero yo quiero poner en el tapete primero, para ir concretizando en algo, la duda que tenemos como sociedad, como académicos, como personas del pueblo, de esta medición del sismo. Tú lo decías hace rato, la diferencia es enorme y ponemos la primer duda en este programa. Es decir, habrá alguien que nos saque de esa duda técnicamente, porque no creemos que el sismo haya sido de 7.1,
En el momento mismo de lo que sucedía, me conecté por alguna razón a Golden, Colorado, y en Golden, Colorado estaba en 8.5. Entonces habríamos que checar con los técnicos y una explicación mucho más sólida, porque el evento es muy grande para que pase de una manera intrascendente. Me llega a mí en este momento la situación de las fallas geológicas que hay en el Gran Valle de México, que eran una zona lacustre. La normal que se puede bajar en el mapa de riesgos sísmicos o geológicos de la Ciudad de México, que me están diciendo que ya la quitaron, entonces, pero sin embargo yo sí tuve la oportunidad de bajarlo. Vienen muchas fallas geológicas, pero la gran falla venía desde la Cusco y terminaba aproximadamente en Nativitas, la gran falla. Por eso insistíamos mucho y lo hemos estado insistiendo que no se hicieran megaconstrucciones sobre las fallas, y no nos han hecho caso como sociedad civil. En el caso, tenemos un caso paradigmático que es el caso de la Torre Mítica de Río Churubusco de Avenida Universidad, donde están construyendo una mole gigantesca, brutal. Pero ahora salió una nueva falla, la falla que viene desde el volcán Popocatépetl, que ahí creemos que es el origen de todo esto. No somos expertos en esto, pero lo hemos estado checando con gentes que sí conocen, y nos están comentando que la falla viene ahora de Tláhuac a Xochimilco, pasa por Tlalpan, baja por División del Norte, se va por la colonia Narvarte, del Valle, etc. Y esto nos está generando un problema no de seguridad pública, es de seguridad nacional. La gran Ciudad de México no representa una población nada más de 20-25 millones de habitantes, es la matriz de lo que es el país, o sea, es la base central de lo que es el país, y para muchos de los que están fuera en Estados Unidos viene a ser la matriz también de lo que en Estados Unidos se ha llamado Mexamérica. Entonces, lo que le pase a la gran Ciudad de México repercute inmediatamente en la nación y repercute también en nuestras grandes comunidades en los Estados Unidos sobre todo. Entonces, ¿por qué esa duda? Porque el daño ha sido enorme, no está cuantificado todavía. Se habla de que posiblemente sea un 5% del Producto Interno Bruto de inmediato, pero lo que se están las redes muy activas ahora, y esa es la segunda reflexión, nació una nueva fuerza política que todavía no está organizada, que se llama Fuerza México. Fueron 1 millón de jóvenes activistas, rescatistas, que sin pedirle permiso a nadie salieron a ayudar y lo siguen haciendo, y qué bueno que exista esa solidaridad entre el pueblo de México, y sobre todo en su juventud, que creíamos que estaba dormida o adormilada. No, la estamos viendo muy activa, muy positiva. Pero llego al tema ese, o sea, ha nacido una fuerza joven, muy poderosa, que ha rebasado rápidamente a un sistema caduco. Y ahí llego al otro punto, son 3 reflexiones que dejo en el tapete. Las políticas públicas fallidas, o sea, cuando existen políticas públicas fallidas, la sociedad las rebasa rápidamente. Si fueran efectivas, transparentes, con rendición de cuentas, seríamos otra cosa. Pero lo que estamos viendo ahorita es una política pública fallida porque no tiene respuesta. Las respuestas son autoritarias. El caso de los protocolos de seguridad, de protección civil, han sido verdaderamente autoritarias. A la gente la dejan en la calle y no la dejan entrar a sus departamentos. Y eso genera luego posibles extorsiones, corrupciones, malas interpretaciones de la ley, etcétera, etcétera. Pero estamos viendo, Celeste, un movimiento joven, impulsivo, desorganizado, pero que ha rebasado todas las fuerzas políticas, ha rebasado el sistema político, y lo dejo para seguir profundizando en el tema, ¿hacia dónde nos puede llevar esto? Yo creo que los paradigmas es que el sistema político económico está agotado. Tenemos que pensar en una nueva forma de paradigmas, de organizarnos, de defendernos frente a tanta eventualidad que está sucediendo en el país. Lo dejo hasta ese punto, Celeste.
Queridos amigos, maestro Jorge Santa Cruz, bien dice el doctor Juan Ramón Jiménez que el daño ha sido tremendo, que el daño ha sido horrible, obviamente estructural, falla de circunstancias en construcciones al vapor por todos lados, ¿no? Pero hay una falla tremenda y profunda todavía mayor, que es la social. Entonces yo quisiera retomar con esto y también darnos cuenta en esta sociedad que dentro de esa desorganización que comentas, yo la veo como que se supo organizar mejor la sociedad y posteriormente han tratado, al verse rebasadas las autoridades, de ganar un protagonismo y frenar búsquedas que ya la sociedad civil con cubetas y con lo que pudo ha estado haciendo. Entonces, tu reflexión, maestro Jorge Santa Cruz, y pasar al doctor, desde aquí le dejo primero, obviamente, a don Jorge, esta parte de este daño tremendo que ha habido desde los puntos diversos, el estructural y el social. Gracias, Celeste. En el año del 85 se tuvo miedo de la gente y se tuvo miedo del ejército, de un golpe de Estado. En el 2017 se ha tenido no solo miedo por la gente, sino desprecio de la misma gente, y se le ha marginado en muchos aspectos de las tareas de rescate. Al mismo tiempo que, como en el estado de Morelos, hay decenas de comunidades a las que la ayuda empezó a llegar, pero por la gente, no por la autoridad. Entonces, creo que el momento puede llevarnos a una reflexión interesante. ¿Qué hacer cuando esta Fuerza México está aquí, con redes a su alcance, pero con un sistema político que, por más anquilosado que esté, mantiene fuertes hilos de poder? No sé, incluso, perdón, estas ayudas de la gente, para la gente, pues ha sido cooptada por los políticos, ¿no? Para utilización política, que eso es también aberrante y hablando del estado de Morelos, ¿no? Precisamente, y por desgracia se desborda hacia otros puntos. Sí, dos temas. El primer tema que bien está planteado es el que debemos reconocer como país nuestra realidad de nuestro territorio, y no solo el espacio central de la República, sino toda la República. Claro. Claramente tenemos riesgos y características que no han sido suficientemente consideradas en las políticas públicas de prevención, porque sabemos que hay riesgos. Está el riesgo también de la erupción del Popocatépetl, que por cierto se animó con estos movimientos telúricos, y desde luego el problema de la sustentabilidad del agua, de la población, hay una serie de temas que no están planteados como Estado. Yo creo que este es un gran asunto que en este momento debería ser reconocido como una gran agenda de reflexión nacional. Bueno, pues con estos puntos le pediríamos regresar el doctor Alberto Montoya Martín del Campo. Vamos a un corte, queridos amigos, y enseguida regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en ABC Radio, Grupo Radio Turquesa, las frecuencias de la Pantera, en Voces del Periodista. El maestro Jorge Santa Cruz y su servidora, con el doctor Alberto Montoya Martín del Campo, con el doctor Juan Ramón Jiménez, el doctor Juan Ramón Jiménez, el doctor Alberto Montoya Martín del Campo. Lo más importante es que están ustedes, hashtag Voces del Periodista, tecleen www.vocesdelperiodista.mx para el diario, para que usted participa. Usted es colaborador nuestro y nosotros somos también colaboradores de ustedes. Hagamos trabajo conjunto, como lo hemos venido haciendo durante tantos años. Maestro Jorge Santa Cruz, sobre los puntos que toca el doctor Alberto Montoya y que están pendientes. Que son costos, Celeste, gracias, son costos reales, pero que además de la experiencia del terremoto de 1985, Celeste, se tenía muy reciente la experiencia del terremoto, ese sí lo dijeron, de 8.2 grados en la escala de Richter, que sacudió al sur-sureste de la República, que tuvo su epicentro en Pijijiapan, Chiapas, y que causó mayores destrozos tanto en Chiapas como sobre todo en Oaxaca. ¿Qué pasó
con el sismo del 7 de septiembre. Lo que ocurrió en 1985, el desfile de funcionarios atribuyéndose acciones en beneficio de la gente. Pero eso sí, los funcionarios, lo digo con toda responsabilidad y lo asumo de manera personal, con todas las comunidades. Y luego después de salir de las comunidades a darse los baños de pueblo, ¿no? Eso acababa de pasar 12 días antes. Y ahora con el terremoto del 19 de septiembre, pero de 2007, se repite la misma historia, doctor Montoya Martín del Campo, placeándose los funcionarios, diciendo que están haciendo lo que ni siquiera estaban haciendo y mostrando un desprecio por nuestra gente. Por lo menos así lo veo un servidor. Y recapitulando. Sí, yo creo que es importante esta memoria y esta perspectiva, tanto histórica como conceptual. Claramente en 1985 la sociedad tomó conciencia de que no era su comportamiento como el de los gobernantes. Claramente la sociedad se autoorganizó sobre la base de principios éticos fundamentales. La vida es primero, y si es necesario con las manos rescatar a alguien, lo hacemos con las manos. Y eso motivó una solidaridad que hoy, de nuevo, vemos que está viva. Que esa solidaridad, que esos principios de autoorganización de la sociedad tienen plena vigencia en 2017, en una nueva generación, que ahí está. Pero recordemos, entonces, cómo se da un proceso en el que se va controlando y subordinando esta fuerza de la sociedad. En 1988 viene un fraude electoral. 1994 se asesinó al candidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia, Luis Donaldo Colosio. En 2000 se impuso a un expresidente de una corporación extranjera, hijo de padre estadounidense, madre española, como presidente de la República, con el argumento de que había que sacar al PRI de Los Pinos a punta de botazos. 2006, impone y se coaliga con otros intereses para que haya sido como haya sido, se cometa otro fraude electoral en 2006. Y el 2012, la compra del voto de los más vulnerables. ¿Qué nos dice esta secuencia de procesos político-electorales y de gobierno a lo largo de 30 años? Que la sociedad civil no ha logrado representarse. ¿Y cuáles son entonces los principios éticos que yo creo expresan esa forma, esa cosmovisión y esos principios éticos del pueblo de México? Recuerdo yo una expresión de un gran luchador social, Pablo Sandoval, guerrerense, quien decía: ser pueblo, trabajar con el pueblo y trabajar para el pueblo. Ese es el reto que hoy tenemos de nuevo todos los mexicanos. Y la gran pregunta es, me parece, ¿cómo las múltiples expresiones de propuesta y de crítica, de exigencia de justicia, de demandas fundamentales de derecho y protección a la vida, que estos gobiernos no han sido capaces de garantizar porque han vulnerado el poder nacional? Y lo han vulnerado porque han entregado la economía, la administración, los recursos públicos, las instituciones y las leyes para que las corporaciones globales, tanto de capital nacional como extranjero, sean el poder que prevalezca sobre la sociedad. Y nos ponen en una situación y en una condición de neocolonialismo y subordinación histórica ante un decadente poder político estadounidense.
El gran reto, me parece, de toda esta nueva expresión de la juventud y de múltiples otras expresiones de la sociedad civil es convertirnos en sujetos históricos para retomar por la vía democrática y pacífica el rumbo que merece esta nación. Excelente, maestro Jorge Santa Cruz. Sí, Celeste, yo quisiera apuntar brevemente. En el año de 1985, el 19 de septiembre, un servidor hizo guardia prácticamente todo el día en frente de lo que fue el edificio Nuevo León. Eran las 5:30, 6 de la tarde y ya había premura porque entrara la maquinaria pesada. Cuando veo que eso se repite en el 19 de septiembre de 2017, dices, caray, interesaba deshacerse del problema lo más rápido posible a costa de quienes estuvieran metidos en las ruinas. La gente convoca a los medios, a los representantes de los medios, y les pide que hagan saber a la autoridad que hay señales de vida. Y poco después salió un perrito French Poodle y hubo rescates. Primera analogía o primera equiparación de situaciones. Segundo, ahora con el terremoto, efectivamente vemos cómo estructuras muy modernas, educativas en el sur de la Ciudad de México se desploman. ¿Por qué? ¿Por qué el socavón? Porque permea, se infiere que lo que es la construcción, en términos literales, está entregada a intereses transnacionales. Ahí está el socavón de Cuernavaca. No sé qué piensan ustedes. Doctor Juan Ramón Jiménez, gracias. Siguiendo con esta problemática que estamos hablando ahora y lo que está planteando Jorge, es muy interesante tratar de darle solidez al tema, para no quedar en anécdotas y quedar en puntos muy concretos para ilustrar de lo que pueda venir. Si habláramos de anécdotas, me retraigo un poquito, el caso de Somoza, Nicaragua, cuando vino un gran terremoto, en donde todo el apoyo internacional se lo robaron e implicó en ese momento la revolución sandinista, me pone a mí a pensar aquí en México si no estamos frente a una situación similar. Estamos viendo al gobernador de Morelos totalmente puesto en las redes con tu esposa para tratando de etiquetar para ellos lo que el pueblo está donando al pueblo. Lo estamos viendo a nivel federal con la señora Rivera, también en Campo Marte frente a los militares tratando de etiquetar para el DIF lo que es del pueblo. Entonces, estamos viendo un decaimiento, una degradación total de la clase política, toda incluida con pequeñas excepciones, que ya no es posible soportar. Tenemos que hacer un planteamiento, y aquí es donde hago este planteamiento, tenemos que hacer una reestructuración del poder político, que es lo que al pueblo le está llegando básicamente, una acotación al poder presidencial. Tenemos que suspender las elecciones presidenciales y canalizar esos escasos recursos a la reconstrucción, sobre todo de la gran capital, de Oaxaca, de Chiapas, de Morelos, del estado de Puebla, que han sido verdaderamente golpeadas por estos sismos, y detener esta fiesta brutal, presupuestal, de gastar, de tener al INE con sus 25,000 millones de pesos, y estamos viendo que el mundo le está dando el apoyo a México, inclusive de alguien que uno no pensaba, por ejemplo esta cantante Gaga, que vino a México y se burló de la bandera mexicana en cierta forma, en su forma de ser como es ella. Ella acaba de aportar $2 millones. El boxeador Canelo acaba de aportar $1 millón. ¿Y cuánto ha aportado la clase política, el Congreso, los diputados? No han aportado nada absolutamente. Dice el Senado que va a aportar 250 millones de pesos cuando tienen presupuesto de 6,000 millones de pesos. Verdaderamente nos están insultando, Jorge, Alberto, Celeste, nos están insultando nuestra inteligencia, pensando que con eso quieren paliar
algo que son políticas fallidas. Aquí lo que vimos en la gran capital es que se le entregó la gran capital a un cártel viviendero, a un cártel inmobiliario, que una depredación brutal de todos los predios habidos y no habidos en la capital, se han dedicado a construir y construir ya con un relajamiento de las reglas de construcción. Entonces creo que esos temas tenemos que continuar profundizándolos, y qué bueno que Alberto nos ayuda en esto, qué bueno que Celeste, Jorge nos coordinan, pero es necesario que nuestro pueblo ya verdaderamente esté en una situación ya de cambio, porque esto es lo que yo veo que se va a venir. Queridos amigos, vamos a un corte, no tardamos, regresamos en Voces del Periodista. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en ABC Radio. Maestro Jorge Santa Cruz, su servidora, platicando con el doctor Juan Ramón Jiménez, con el doctor Alberto Montoya Martín del Campo. Doctor querido, aludiendo sobre todo esto que nos comparte y nos comenta el doctor Juan Ramón Jiménez, ¿qué estatura tan dispar se vio entre la ciudadanía y entre los gobernantes? ¿Qué nos puede usted abundar, comentar? Me parece que es pertinente, relevante esta pregunta. Es muy claro que este gobierno y este régimen está muy por debajo de lo que somos los mexicanos. Y creo que de manera muy patente, muy clara, se expresó su forma de entender y de enfrentar las realidades y las responsabilidades que tiene. Podríamos decir de una manera análoga, así como los teléfonos tienen un modo avión. Desde que un expresidente de fallida y muy mala memoria para los mexicanos nos instaló en una supuesta guerra que no es más que la violencia institucional sobre la base de un supuesto control de una actividad criminal cuyo gran motor es la obtención de extraordinarias utilidades y que es controlado desde Estados Unidos, donde se lava el dinero en Wall Street con armas que se hacen llegar directamente, incluso con dinero fiscal estadounidense, para producir muerte en México. Y desde entonces se instaló una especie de código, de un modo control y represivo de la sociedad. De manera que es notable ver cómo el comportamiento de la Fuerza Armada Permanente, tanto el Ejército como la Marina, como la Policía Federal y las policías locales, han enfrentado estas tragedias humanas en modo control social, control represivo. Múltiples testimonios hay en la ciudad y en muchos otros estados de que el comportamiento, lejos de que las Fuerzas Armadas organicen la supervivencia, organicen la defensa de la vida, organicen la aportación de la sociedad, se convierten en vallas inmóviles que impiden incluso el acceso de la sociedad. Cabe decir que, por supuesto, hay aspectos técnicos importantes que cuidar. Por supuesto que sí. Pero lo que llama la atención es, justamente, en primer lugar, el clarísimo reflejo de defensa de recursos que consideran suyos cuando se planteó inicialmente por Andrés Manuel López Obrador destinar un 20% y que ahora dice el 50% de los recursos de las campañas para directamente apoyar a las personas afectadas por estos terremotos y que inmediatamente, como un mecanismo de respuesta de parte del INE y de parte de los otros partidos, descalificando esta propuesta, que rápidamente, a través de los mecanismos de participación de la sociedad, que ya son millones de votos diciendo que se destinen recursos que además no son de los partidos, son de la sociedad. Entonces vemos que hay por lo menos 4 características. 1, la idea de contener la participación de la sociedad. 2, la idea de buscar un protagonismo y un rendimiento político personal para una persona o una institución, así como también una
prisa y una voluntad de legitimar el gobierno más que resolver las necesidades, las condiciones y las urgencias de garantizar la vida de los seres humanos. Exactamente, y aquí, queridos amigos, maestro Jorge Santa Cruz, doctor Juan Ramón Jiménez Gómez, el doctor Alberto Montoya Martín del Campo, extra de esta desgracia y del tiempo, digamos, y lo digo por cómo se maneja la política o lo que se le dice política o debiese ser la política y que se maneja de otra manera mucho más barata en un momento de un año electoral venidero, ¿no? A unos cuantos meses y con esas ambiciones desmedidas que todo el tiempo son lo que motivan a una buena parte de los actores de la política, doctor. Sí, Celeste, mira, en lo personal, cada quien tenemos nuestra idea clara de todo esto, pero en lo personal estoy proponiendo una suspensión de las elecciones. Es un gasto innecesario cuando ahorita el país requiere de grandes cantidades de dinero. No puede acceder a los mercados de dinero fácilmente porque la deuda pública está disparada. O sea, no hay recursos prácticamente. En el 85 todavía teníamos los ingresos petroleros. Recordemos que todavía en el 94 el presidente Clinton le exigió al presidente Zedillo que entregara la factura petrolera. Ahora, ¿qué entregamos? Si ya prácticamente hemos desbaratado toda la columna vertebral que era Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos, y la minería pues también la hemos absolutamente pulverizado en manos extranjeras o manos locales. Sin embargo, regreso al punto medular para mi ángulo muy personal, que es la estructura de la gran capital. Esta gran capital fue entregada a un cártel viviendero de vivienda que aparentemente era popular. Fue el bando 25 en aquel entonces y luego bando 26 de Andrés Manuel López Obrador, en donde dijo que todo predio que estuviera desocupado fuera prácticamente construido, y esto generó a partir de entonces una fiebre inmobiliaria que para mi ángulo ahorita ya rompió la burbuja especulativa alrededor de ese tipo de construcciones. Entonces, ¿cuál sería la propuesta? La propuesta es que esas empresas que no son de Wall Street, o sea, OHL es de España, Odebrecht es de Brasil, IGA es del mismo grupo del presidente, entonces aquí habría que exigirles que todo departamento que no esté utilizado ahorita se le entregue a todas las familias que han sido afectadas directamente por este sismo. No dejar a las familias en la calle, porque es lo que estamos viendo. Yo lo veo en mi barrio, lo veo en mi colonia. Están dejando a las familias en la calle, están dejando prácticamente inermes frente a las fuerzas de la naturaleza, la lluvia, etcétera, que todo esto pase y que se cansen y que cada familia se la rasque con sus uñas. No, deben ser políticas públicas muy efectivas que desde los medios responsablemente le decimos tienen que haber salidas reales en defensa de esa gente real que ha sido afectada, Celeste. ¿Y el Fonden, maestro Jorge Santa Cruz? El Fonden, si lo comparamos con, no tengo en este momento lamentablemente las cifras, pero si comparamos los recursos del Fondo de Desastres, Nacional de Desastres, en su porcentaje con respecto del Producto Interno Bruto, con el de otras naciones, veremos que el nuestro es ínfimo. Sí. Doctor, ¿y usted hacer algo? Sobre este tema, simplemente estos datos. Sí, doctor. 2016, gasto autorizado a la Presidencia de la República para comunicación social, 2.650 millones de pesos. Gasto real efectuado, 9.600. Y así ha sido a lo largo de este gobierno. Comparativamente, el monto del Fonden, 15.000 millones de pesos. O sea, tan solo Presidencia de la República ha gastado el equivalente al 66% del Fonden. En un año. En un año. En un año. Qué barbaridad. Entonces, realmente necesitamos toda esa propaganda de las instituciones, que luego ponen esa frasecita que ya resulta un poco molesta,
que pues, es un programa institucional que no pueda ser utilizado, bla, 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 bla. Resulta molesto a la sociedad. En lugar de justamente educar para las posibles contingencias que pudieran presentarse por inundaciones, terremotos, verdadera protección civil, verdaderos estudios geológicos, verdadera infraestructura de respuesta, verdadera capacidad de vinculación y organización institucional para responder ante todas estas emergencias. ¿Por qué se dedican estos recursos solo a esa legitimación que finalmente resulta tirada a la basura? Porque la gente no tiene ya credibilidad por los hechos y actos con los cuales se contradice toda esa propaganda. Muy rápido, Celeste. Yo no recordaba la cantidad del Fonden, 15,000 millones de pesos, pero sí tengo muy presente que el Instituto Nacional Electoral está previendo gastar 25,000 millones de pesos, o sea, 10,000 millones de pesos más. Es que probablemente hayan sido un mayor desastre, no natural, precisamente este método de elecciones, ¿no? Esto es un desastre más que natural, político, que están tomando, las cifras son las que nos dicen todo. Estamos a un minuto de salir. Maestro Jorge. Muy rápido también. De esos 25,000 millones de dólares que quiere el INE gastar, son más de 6,000 millones de pesos para los partidos, para la elección federal, sin contar los costos de las elecciones locales del próximo año. Qué barbaridad, para tratar de convencernos que hacen bien lo que a ojos vistas está. Doctor Juan Ramón Jiménez. Simplemente recordar en cuanto a cifras que esto ya está estimado en un 5% del Producto Interno Bruto. Si el Producto Interno Bruto anda aproximadamente en 1.5 trillones de dólares, pues calcúlenle ustedes lo que es el daño hasta el momento, nada más a 3 días del sismo. Entonces, posteriormente nos van a salir daños colaterales muy graves, muy grandes, desempleos, enfermedades, shocks culturales, shocks emocionales, psiquiátricos, etcétera, salidas de capitales, en fin, el panorama es difícil. Creo que hay que seguir en un siguiente programa para seguir avanzando sobre estos temas. Queridos amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Compartan sus puntos de vista, por favor escríbanos www.vocesdelperiodista.mx. Les agradecemos entrañablemente. También está el hashtag Voces del Periodista. Nos vemos, nos escuchamos en la próxima. Gracias.